Bienvenidos un día más a su canal favorito, el epicentro de todo lo que acontece en el fascinante universo de las producciones otomanas. Hoy, prepárense porque vamos a detonar una bomba informativa que sacudirá los cimientos del fandom. Un vídeo que, sin duda, va a dar que hablar. Y mucho. Como ya habrán visto en el título, vamos a adentrarnos de lleno en el rumor que ha estado circulando con una fuerza inusitada en las redes sociales, alimentando debates apasionados y generando una ola de especulaciones. ¿Será cierto que han de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, nuestros idolatrados Eda y Serkan de la inolvidable Love is in the Air, han decidido embarcarse en la aventura de la paternidad en secreto? Su copyright. Probablemente muchos de ustedes estén tan impactados como lo estuve yo cuando escucho copyright esta noticia por primera vez. La mente se dispara, las preguntas se agolpan, y la imaginación superíndice 3n comienza a tejer escenarios imposibles. Pero, calma. Antes de que empecemos a desempolvar las cunas, a buscar desesperadamente Pau más menos ales y a coleccionar biberones de ediciones limitadas, vamos a analizar la situación superíndice 3n con la minuciosidad de un cirujano, con la precisión superíndice 3n de un relojero suizo, y con la objetividad de un científico. En este vídeo quiero ser muy claro, no vamos a confirmar ni a desmentir el rumor de manera categu superíndice 3 rica. No tenemos la varita mágica para discernir la verdad absoluta, ni pretendemos alimentar falsas esperanzas. Lo que vamos a hacer, y con sumo cuidado, es espiar. Vamos a sumergirnos hasta el cuello en las habitaciones, en los decorados meticulosamente diseu más menos a 2, en los sets de grabación superíndice 3n que sirven de escenario para las nuevas novelas de Ande y Kerem. Vamos a buscar con lupa como arqueu superíndice 3 logos buscando un tesoro perdido, pistas reveladoras, a analizar detalles que puedan, ya sea alimentar este chisme tan explosivo, o pulverizarlo hasta convertirlo en polvo. ¿Será que algún objeto colocado estratégicamente, alguna referencia sutil, algún guiu más menos o casi imperceptible en la decoración superíndice 3n nos revele algo sobre una posible paternidad secreta? ¿Habrá algún mensaje oculto entre luneas que solo nosotros, los verdaderos fans, seremos capaces de descifrar? A compug u con diéresis más menos m en esta emocionante investigación superíndice 3n, en este viaje detectivesco a trabu copyright S del celuloide turco. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, es imperativo que recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo de nuestro contenido exclusivo sobre series turcas. Tenemos un arsenal de sorpresas preparado para ustedes, desde análisis profundos de personajes complejos y sus motivaciones, hasta teorías conspirativas dignas de un thriller de espías. Asu que ya lo saben, suscríbanse ahora mismo para estar al tanto de absolutamente todo lo que acontece en el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sin más preámbulos, demos comienzo a nuestro viaje investigativo. Empezaremos por explorar la última serie de Ande Eru Parrafoel, Bambae Kabiri, traducido al spau más menos o como otra persona. Esta producción superíndice 3n representa un giro interesante en la carrera de Ande, un drama psicolu superíndice 3 jico con toques de thriller que la aleja considerablemente del romance club psico y azucarado al que estamos tan acostumbrados a verla. En esta ocasión superíndice 3n, Ande interpreta a Leila Jediz, una joven fiscal idealista, con una ética inquebrantable y una sed insaciable de justicia, que se encuentra investigando un brutal y complejo asesinato que pondrá a prueba sus límites morales y profesionales. Bambae Kabiri nos presenta a Leila en un departamento que refleja a la perfección superíndice 3n su personalidad, moderno, minimalista, con toques de color cuidadosamente seleccionados que reflejan su espíritu vibrante y su pasión superíndice 3n desbordante por la justicia. La decoración superíndice 3n es eminentemente funcional, práctica y carente de adornos superfluos que distraigan su atención superíndice 3n. Vemos estanterías repletas de libros de derecho, textos sesudos y tratados legales, un escritorio impecablemente ordenado con su computadora personal y una pila de expedientes que parecen no tener fin, y una cama grande y confortable que invita al descanso reparador de copyright S de un dúo extenuante luchando contra el crimen. Ahora bien, ¿logramos identificar alguna pista reveladora en este escenario que nos acerque a la confirmación superíndice 3n de la posible maternidad secreta? Pues siendo honestos, la verdad es que no encontramos mucho. No hay juguetes escondidos debajo de la cama, ni rastros de ropa de Bebu copyright S en el armario, ni biberones olvidados en la cocina.
El ambiente se percibe limpio, ordenado y transmite la imagen de una mujer soltera, independiente y completamente enfocada en el desarrollo de su carrera profesional. Sin embargo, ojo, no nos dejemos engañar por las apariencias. Como bien sabemos, los detalles muy importantes y reveladores a menudo se esconden a simple vista, camuflados en la cotidianidad. Quizás la clave se encuentre en los libros. Leila es una lectora voraz, una apasionada de la literatura en todas sus formas, y su biblioteca personal es un fiel reflejo de su alma inquieta y su mente curiosa. Abrió entre todos esos títulos al buen libro sobre crianza de los hijos, sobre Baby Copyright S y su cuidado, sobre maternidad consciente y paternidad responsable. Tendríamos que revisar cada título con lupa, analizando portadas y sinopsis, para descartar cualquier indicio que nos acerque a la verdad. También Copyright N podríamos dedicar un tiempo a analizar los cuadros y las fotografías que decoran las paredes del departamento. ¿Hay alguna imagen en particular que sugiera un intero copyright S latente por la infancia, por la familia, por la maternidad como proyecto de vida? En cuanto al personaje de Leila en sí mismo, tampoco encontramos muchas pistas que nos permitan sacar conclusiones definitivas. Es una mujer fuerte, independiente, decidida, con un carácter inquebrantable, que aparentemente no tiene tiempo para nada más que para su trabajo. Pero como bien sabemos, la vida real a veces nos sorprende con giros inesperados, con revelaciones impactantes y con secretos bien guardados. Quizás detrás de esa fachada de mujer exitosa y profesionalmente realizada, se esconde una faceta oculta, una madre secreta que lucha por mantener su vida privada alejada del ojo público. Ahora, vamos a cambiar radicalmente de escenario y nos trasladaremos al fascinante mundo de Kerem Bürsin. Si bien es cierto que Kerem no es tú protagonizando una nueva serie en este preciso momento, también Copyright N es innegable que se encuentra trabajando arduamente en diferentes proyectos, incluyendo películas de gran envergadura y campañas menos publicitarias para marcas de renombre internacional. Vamos a analizar con atención Superíndice 3N algunas de sus últimas apariciones públicas, sus entrevistas recientes y sus publicaciones en redes sociales, en busca de alguna más menos al que nos du copyright una pista por más menos a que sea, sobre su supuesta paternidad. Kerem siempre se ha caracterizado por ser un hombre extremadamente reservado con respecto a su vida personal. No suele compartir detalles sobre su intimidad, y prefiere mantener su vida profesional cuidadosamente separada de su vida privada. Esta actitud cautelosa hace que sea difícil encontrar alguna pista que nos acerque a la confirmación superíndice 3N de su presunta paternidad. Sin embargo, como buenos detectives que somos, no nos vamos a rendir fácilmente. Vamos a utilizar todas nuestras herramientas de investigación superíndice 3N, vamos a analizar cada detalle con lupa y vamos a seguir el rastro de las pistas hasta llegar a la verdad, cueste lo que cueste. En sus últimas entrevistas, hemos notado que Kerem se muestra notablemente maduro, reflexivo, centrado y consciente del impacto de sus palabras. Habla con frecuencia sobre la importancia fundamental de la familia, de los amigos de verdad, de los valores humanos que trascienden lo material. ¿Será que esta madurez repentina y este cambio en su discurso son producto de su nueva faceta como padre? Es una posibilidad que no podemos descartar a la ligera. También Copyright N hemos revisado minuciosamente sus redes sociales, prestando especial atención superíndice 3N a su cuenta oficial de Instagram. Hemos analizado cada foto, cada vídeo, cada comentario, cada me gusta en busca de alguna referencia sutil a Baby Copyright S, a new más menos os pequeu más menos os, a la paternidad como experiencia transformadora. Y aunque no hemos encontrado nada explícito que confirme nuestros rumores, hemos notado que Kerem ha empezado a seguir a algunas cuentas especializadas en temas relacionados con la crianza de los hijos, el desarrollo infantil y la educación superíndice 3N temprana. ¿Simple casualidad? No lo creo. Otro detalle que ha llamado poderosamente nuestra atención superíndice 3N es que Kerem ha estado pasando mucho tiempo con sus sobrinos en los últimos meses. Ha compartido fotos y vídeos enternecedores jugando con ellos, abrazándolos con ternura, divirtió copyright-dose como un new más menos o pequeu más menos o serú que es tú, practicando y perfeccionando sus habilidades paternales para la llegada de su propio Baby Copyright. Es una teoría que no podemos descartar sin antes analizarla a fondo. Volviendo a Ande y aunque Bambai Kabiri no ofrezca indicios directos sobre su posible maternidad, es importante recordar su anterior y exitosísimo proyecto televisivo, Senú con diéresis al Cam.
Esta serie, si bien se centraba principalmente en la historia de amor entre Eda y Serkan, también copyright N exploru superíndice 3 de manera conmovedora la idea de la maternidad, la importancia de los lazos familiares y el poder transformador del amor incondicional. Eda, aunque no era madre biolu superíndice 3 Jika, actuaba como una figura materna para Khan, el hijo de Serkan, dándole amor, cuidado y apoyo incondicional. ¿Podrá ser que esta experiencia en la pantalla chica haya despertado en Ande el deseo profundo de ser madre en la vida real? Es una pregunta legítima que nos hacemos. Además de la química innegable que existió entre Ande y Kerem en Love is in the Air era palpable. La pareja no solo enamoraba en la ficción superíndice 3N, sino que también copyright N traspasó superíndice 3 la pantalla y vivió superíndice 3 un intenso y apasionado romance que cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Aunque su relación superíndice 3N sentimental llevó superíndice 3 a su fin, la llama del amor pudo haber dejado una huella imborrable en sus corazones. ¿Podrá ser que esa huella haya tomado forma de Bebu copyright? Es una posibilidad remota, pero no imposible. Es crucial mencionar que ambos actores han negado repetidamente los rumores de una reconciliación superíndice 3N amorosa o de una paternidad secreta. Han afirmado en diversas entrevistas que son solo buenos amigos y que N completamente enfocados en el desarrollo de sus respectivas carreras profesionales. Sin embargo, como bien sabemos, las celebridades a menudo prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público, con el objetivo de proteger a sus familias de la presión superíndice 3N mediática y el acoso de los paparazzi. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, ¿a qué copyright conclusión superíndice 3N podemos llegar? ¿Es cierto que Ande y Kerem son padres en secreto? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. No hemos encontrado pruebas contundentes que confirmen ni desmientan el rumor de manera definitiva. Sin embargo, hemos recopilado una serie de indicios, deseo más menos sutiles, de detalles que nos hacen pensar que algo podrá estar pasando de True, SDCU Maras. La madurez repentina de Kerem, su interu copyright por las cuentas de crianza en redes sociales, el tiempo que pasa con sus sobrinos, la experiencia de Ande como figura materna en Love is in the Air, la química innegable que existió entre ambos. Todo esto nos lleva a creer que la posibilidad de una paternidad secreta no es tan descabellada como parece a primera vista. Por supuesto, también copyright N podrá ser que todo esto sea una simple coincidencia, una fantasía alimentada por los fans acérrimos, un rumor infundado que carece de todo sustento real. Solo el tiempo tendrá la última palabra y nos revelará la verdad. Pero mientras tanto nosotros seguiremos investigando, analizando cada detalle con lupa, buscando pistas reveladoras para tratar de descifrar este misterio que tiene en vilo a todo el mundo de las telenovelas turcas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta investigación superíndice 3N a fondo, de este espionaje minucioso a las habitaciones de las novelas turcas. Su copyright que muchos de ustedes tenían una gran curiosidad por saber si había algo de cierto en el rumor de la paternidad secreta de Ande y Kerem. Aunque no hemos podido darles una respuesta definitiva, espero que hayamos aclarado algunas dudas y que les hayamos entretenido un poco. Gracias de corazón superíndice 3N por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle un merecido me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y dejar un comentario con su opinión superíndice 3N sobre este tema tan candente. ¿Creen que Ande y Kerem son padres en secreto? ¿O piensan que es solo un rumor sin fundamento? Dejen sus comentarios abajo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos sobre series turcas. Tenemos una gran cantidad de contenido exclusivo preparado para ustedes, desde análisis de personajes hasta entrevistas exclusivas con los actores populares. Así que, ya lo saben, suscríbanse para estar al tanto de todo. Y recuerden, aunque no sepamos con certeza si Ande y Kerem son padres en secreto, lo importante es que sigamos disfrutando de sus talentos en la pantalla. Y si alguna duda deciden contarnos la verdad, estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Hasta la superíndice 3 Sima.